noticias no nos muestran el mundo, las noticias lo cambian. Las noticias no muestran el mundo, las noticias cambian el mundo. Suena un poco curioso, ¿no? ¿Cómo no lo van a mostrar si eso es lo que vemos en los diarios y en la televisión todo el tiempo? Veamos si esto que les estoy diciendo no es más que una pomada milagrosa que les viene a vender o tiene algo de cierto. Probemos con un ejercicio. ¿Qué imagen mental tenemos de Siria? Como están diciendo, probablemente sea esto. Y es porque Siria se puso en nuestro mapa mental desde que el Estado Islámico empezó a tener protagonismo y se hizo noticia, obviamente. Pero nosotros seguramente no tenemos en nuestra cabeza esta Siria, que es otro lado y otra realidad del mismo país. Y Angola, por ejemplo, un país africano. Probablemente sea más general la imagen que tengamos porque de África sabemos menos. Probablemente es esta la imagen, ¿no? Bueno, en realidad, esto nos muestran los medios, en general por temas de pobreza. Pero Angola también es esto. ¿Se lo imaginaban? Otro más. Surinam. ¿Tenemos una imagen de Surinam? Probablemente esto haya aparecido en sus cabezas. Es porque Surinam no existe en nuestro mapa mental porque no lo hemos visto en las noticias, a no ser de que alguien como explorador haya querido viajar y conocer esto. Y está en nuestro mismo continente. Y por último, ya que estamos en Renca, ¿ustedes trabajan o viven en Renca? Se desempeñan de distintas maneras y lo conocen más de cerca. Pero yo googleé y busqué las noticias de Renca y me apareció lo primero este tipo de noticias. Vehículos incendiados, un problema de accidente, un corte de luz. Esto no es Renca, eso no es Angola, el signo de pregunta no es Surinam, ¿cierto? No es la realidad completa que nosotros estamos pensando. Y es curioso porque independiente que nosotros nuestro entorno lo sentimos como relativamente seguro, confiable, las noticias tienden a mostrarnos algo mucho más negativo, ¿no? Y nosotros nos empezamos a quedar con eso, independiente que conocemos otras realidades. Nos quedamos con la prensa que es más amarillista, con los problemas, con los accidentes, porque eso es lo que hoy está generando noticias. ¿Cuál es el problema? Que estas aguas media desconocidas y un poco bastante negativas, podríamos decir que están contaminadas con negatividad, nos llevan a la primera isla, que es la isla de los prejuicios. Esta isla lo que genera es que nosotros nos hagamos ideas de cosas que no conocemos a partir de prejuicios. Y eso es muy normal, porque supongo que nadie de ustedes va a ir a Angola, a Surinam y a Siria, no lo podemos conocer directamente. Entonces, como lo conocemos a través de noticias y de otra información, empezamos a generar nuestras etiquetas, nuestros tags. Y eso es lo más normal del mundo, obvio. Tenemos que conocerlo a través de otras maneras. El problema es que las consecuencias de actuar en base a los prejuicios pueden ser muy nefastas. ¿Por qué? Porque cuando esos prejuicios son negativos, nos van a llevar a actuar de una manera negativa. Este tipo de conversaciones es la que podemos ver hoy día en las redes, ¿cierto? Muchas veces entre personas que no se conocen se pueden destruir con un lenguaje muy violento porque son de distinta tendencia política, de distintas tendencias futbolísticas, por así decirlo. Y una noticia como esta, de la FIFA, de una sanción que se le hizo a Chile, también es un experimento que busqué en Google. ¿Leyeron el titular? ¿Se acuerdan? Fue por estos gritos racistas que empezaron a hacer las barras, entonces se sancionó a Chile por ese problema. Agarré un pedazo de torta de los comentarios y no se los voy a leer yo. ¿Leen un poco? Pueden leer ahí la negatividad que se genera a partir de los prejuicios. Hay un comentario racista arriba y abajo, hay un comentario contra ciertas tendencias de género, hay violencia cuando hay prejuicio. Y el problema es que después de pasar por esta isla de los prejuicios, muy rápido el bote nos lleva por estas aguas de la negatividad a la isla de la desconfianza. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo prejuicios de una persona y son negativos, es mucho más fácil desconfiar.
Si alguien me dijo que mi vecino está robando, oye, ¿cachai? Que se está juntando en malas juntas y alguien me dice eso, bueno, yo me lo voy a creer, obviamente voy a confiar, primero en la persona que me lo dijo, pero después voy a empezar a desconfiar de eso que me dijeron, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema de la desconfianza? El problema de la desconfianza hoy en día es que nos hace creer que es imposible generar cambio. Desconfiamos de los políticos porque creemos que siempre nos van a querer fregar porque quieren poder. Empezamos a desconfiar de los jóvenes que siempre van a desobedecer o quieren hacer lo que ellos quieren sin saber cómo funciona el mundo. Desconfiamos de los empresarios que siempre quieren abusar de los empleados. Empezamos a desconfiar y la gente piensa que los cambios no son posibles. Y eso es lo más dañino que nos puede pasar hoy día. Esto, desde la desconfianza, el problema es que nos lleva a una actitud de ponernos de brazos cruzados y no hacer nada. No hacemos nada porque decimos, no hay por dónde, es súper normal. Pero con esa actitud, ¿ustedes creen que se llegó a la luna creyendo que no se podían los cambios? ¿O con esa actitud, ustedes creen que se ideó un celular que ustedes tienen hoy en la mano, que tiene toda la tecnología en un tamaño enano? ¿O con esa actitud de que nada va a ser posible y que los cambios no son posibles porque tenemos que desconfiar, se logró llegar a la paz en problemas de guerra? No lo creo, y no lo creo, se los voy a mostrar en un caso muy puntual. No creo que esta actitud nos lleve a ninguna parte, porque he visto lo contrario en muchos casos. Les voy a contar la historia de Flavio. Flavio vivía en la población El Castillo y en La Pintana, y ahí se agarraban a balazos entre las barras del Colo y los chunchos, a balazos. Había muertes por causa de esas confrontaciones. Y él tenía dos caminos. Uno era quedarse de brazos cruzados y seguir desconfiando y decir, no hay por dónde, si mira, pescar el prejuicio y decir, siempre se van a odiar, quedémonos así. O seguir el camino contrario y decir, ¿cómo hago para que esto cambie? Y creó un equipo de fútbol que se llama Club Buyalbo, en el que unió ambas barras para que jugaran juntas en el mismo equipo y lo pasaran bien en torno al fútbol sin enfrentarse y sin tener tanta violencia. Hoy en día logró bajar la violencia en su barrio de manera impresionante y sigue existiendo este club que ya hace años que se desempeña. O también, hoy en día con el problema del Sename, oye, son realmente miles las noticias que nos pueden espantar y están y son reales, no las podemos ignorar. El problema es que ¿nos vamos a quedar así? Hay casos que sí se puede, hay soluciones, hay maneras de salir de esos problemas. Pero si nos quedamos en esas aguas de la desconfianza, en la isla del prejuicio, vamos a generar un cambio, nada va a ser posible. Hay que estar seguro de que los cambios se pueden. Esta es la pregunta que hay que preguntarse constantemente. Pasar del parece imposible al ¿cómo lo hago posible? Y eso es lo que tratamos de cambiar en las mentes de las personas, porque todo depende de la actitud. Y por eso las noticias cambian el mundo, porque si nos muestran solo una parte del mundo, nosotros vamos a actuar en base a eso. Con respecto a la información, cuando ustedes prenden la televisión, ¿qué les pasa? Cuando ven un noticiario. Miedo. Da un poco de lata, o sea, yo cada vez que lo prendo me informo y que eso es muy bueno, pero siempre quedo con esa sensación de, "Ay, no hay por dónde", ¿o no? Es súper normal sentir eso. Y el problema es que nos estamos llenando de información negativa, pero sin mostrar la positiva. Porque naturalmente es mucho más atractivo ponerse a ver la noticia de que un tren chocó y murió tanta gente, a que un grupo de abuelitos hizo un tecito, una iniciativa en torno a su barrio, ¿cierto? Llama más la atención lo negativo porque tiene ingredientes de shock, ingredientes de teleserie, por así decirlo, que nos hacen no solo consumirlo nosotros, sino que también que en las noticias se empiece a creer que las buenas noticias no son noticias. En realidad hay que contar los acontecimientos negativos principalmente. Y no es que no se muestre lo bueno, y también hay que mostrar lo malo, es súper natural, ¿no? No vamos a ignorar los problemas que hay. Lo que yo vengo a decir acá es que hay que considerar también la otra cara, porque si nos vamos desarrollando solamente en esas ideas negativas, vamos a pensar que el mundo es de una manera que no es. Pensemos
si el noticiario muchas veces está lleno de cosas malas, pensemos en nuestras propias vidas, al día, a ustedes en el día, ¿cuántas cosas malas versus cosas buenas les pasa? Piénsenlo en serio. Probablemente, y así lo espero, sean más buenas. Y a la semana, y al mes, y al año. Entonces, si nuestra experiencia es así, no puede ser que el mundo no sea así, si está formado el mundo por nosotros. Y de hecho, es muy importante que seamos conscientes de inclinarnos hacia el lado de las buenas noticias y la positividad también, porque Marcial Losada, que es matemático, psicólogo y consultor, hizo un estudio de que necesitamos por lo menos una tasa de 3 cosas buenas por una mala para estar bien como seres humanos. Él analizó las relaciones de pareja exitosas y los equipos de alto rendimiento que funcionaban bien y cumplían su objetivo con buenas relaciones, y descubrió que al menos se daba esta relación. Incluso podía llegar de 10 a 1. Ya de 11 a 1 decía que era medio peligroso porque era como muy Hello Kitty y todo, y eso ya no es verdad. Tenemos varios casos chilenos donde podemos ver este tipo de cambios que se logran en base a la actitud. Un profesor en un liceo que no tenía un peso, tenía las ventanas rotas, y él decidió cambiar esa realidad en base a los ingredientes que tenía. Hoy ese liceo técnico forma también a músicos y han terminado tocando en la Filarmónica de Berlín. Es Curanilahue. Tenemos la historia de un ex drogadicto que estuvo por décadas metido en las drogas, pero una vez que salió logró descubrir el eslabón que faltaba para incluir en esa cadena, en ese proceso, para sacar a las personas de la drogadicción, que eran las madres, las familias. Y tenemos tantos casos de personas que han logrado triunfar a pesar de todos los obstáculos que sienten, a pesar de que en algún minuto dijeron, yo me quedo brazos cruzados porque este mundo no tiene por dónde, no hay por dónde salir, realmente no se pueden confiar en nadie. Dejaron esa actitud y dijeron, veamos por dónde salimos. Y así han logrado todos estos cambios. Y conozco decenas de historias de gringos, europeos, chilenos, de todo el mundo que hemos investigado que demuestran que esto es posible. Por eso yo los quiero invitar principalmente a cambiar esto, tacharlo y pasar del derrotismo, de la victimización, de sentirnos que no podemos hacer nada, a la acción. Hay 2 caminos muy claros. Me quedo en la isla del prejuicio, en la isla de la desconfianza y solo alego y tiro la basura de la manera que sea, o tocando bocinazo o descargándome, o tomo el otro camino siendo consciente de que en el mundo de hoy hay muchos problemas, no vamos a ser ingenuos, o sea, hay harto que arreglar, y mucho, sobre todo ahora. Pero tomar el otro camino y decidir cómo lo hago posible, cómo llevo la acción, y siempre esto considerando la colaboración. Yo no me pierdo la oportunidad. Gracias.